estemos en ese tema, estamos sobre, además, esta combinación, alta sensibilidad y este esfuerzo o miedo al rechazo o este esfuerzo por agradar. ¿Qué Ujú. combinación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que lo viven también tus pacientes? Y va muy de la mano porque en realidad cuando empezás, cuando yo descubrí la alta sensibilidad hace 8 años, 9, para mí fue choqueante esto de haberme sentido siempre la que no encajaba, ¿no? Es decir, esto siempre aparece en los talleres del El sapo de otro pozo, Patito Feo. Entonces, esto cuando me invitaste, digo, la propuesta me encantó porque es muy común en la alta sensibilidad. Eh, Esto del sentirse rechazado, de no encajar, de no pertenecer, de ser distinta. Entonces, bueno, toda la mirada, te estaba escuchando un poquito recién sobre el final, esto bueno, cómo cuando conocemos eso, sí se vuelve una fortaleza, algo que hasta ese momento sí pudo ser un problema o incluso hasta llegar a estar mal medicado, ¿no? Totalmente. Em, ¿Cómo lo viven las personas con...? Hay personas que tienen como esto, ¿no? De ser muy sensible entonces, y esto les Sí, 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 afecta como el doble. está, digamos, clínicamente, neurológicamente mapeado y hay una diferencia en nuestro sistema de mayor sensibilidad tanto desde lo emocional como desde lo sensorial. O sea, no es algo que uno elige, ¿no? Se nace y hay una conformación distinta, el sistema nervioso opera distinto. Entonces, bueno, por eso sí es importante conocerlo. Se supone que un 30% por lo menos de la población tenemos alta sensibilidad. Ah, Entonces, sí, lo que no es un trastorno, es un rasgo que sí está bueno conocerlo para aprender a gestionar esto, ¿no? Después darnos cuenta de, no es que había algo mal en mí y por eso yo me sentía rechazada o era rechazada, sino que había una diferencia como distintos lenguajes, ¿no? mm, Estamos operando en distintos planos. Entonces, cuando yo puedo conocer eso, entiendo cuáles son mis características y desde ahí me puedo parar distinta ante la vida. claro. ¿Y cuáles podrían ser algunas formas para darnos cuenta si es así o no es así? Si es que somos altamente sensibles. Para detectar, decís, Vanina, la Sí. alta sensibilidad, hay 4 pilares que son los más, digamos, los que sí o sí tienen que estar porque también después se puede confundir con otras cuestiones que sí ya pueden ser trastornos. Por eso es importante que se conozca, incluso en la educación, desde chicos. Yo he tenido pacientitos chiquitos que ya hasta que los querían mandar incluso a psiquiatra y era simplemente hacer algunos reajustes desde la sensibilidad. Entonces es importante que se conozca en el ambiente educativo y ni hablar en la salud mental que se desconoce bastante. Qué bien. Pero es conocer estas 4 características, que es una, esto que decías antes, la empatía. Sí, la empatía es una de las características, la capacidad de absorber los estímulos y las emociones del entorno, de las personas, que como todo siempre puede ser un don o una pesadilla, porque si yo absorbo Sí. todo y no tengo conciencia de eso, me puedo dañar mucho. Entonces, mi mantra es empatía sin autoempatía no funciona, ¿no? O sea, tengo que también poder tener este registro de qué me pasa a mí. El otro es procesamiento profundo de la información. Nuestro sistema, nuestro cerebro, no corta donde el cerebro de los neurotípicos, se llaman las personas, digamos, normales, que están por la norma, cortan a medida que reciben una información. El cerebro de la alta sensibilidad continúa recibiendo estímulos. Entonces no recibe solo lo que el otro dice, sino el tono, el lenguaje corporal, más que la media, ¿no? Todos vemos eso, pero más que la media. Entonces se llena mucho de estímulos, podemos cruzar patrones también, entonces entender, ¿no? Por ahí se sentía mal porque la luz le estaba dando y además la temperatura, o sea, es como un exceso de información que cuando no sabemos gestionar puede ser muy abrumador. Por otro lado, nos da mucha información, que bien gestionado está buenísimo porque recibimos Sí. más información sobre la que podemos accionar y operar, ¿no? Y ayudar y muchas cosas, pero cuando no es información que muchas veces entra de manera inconsciente. Entonces, por ahí te vas saturada o cansado con dolor de cabeza y no sabemos por qué. Mm, Eh, Esta es la otra característica, ¿no? La sobresaturación. qué Que bien. también
Perdón, sí, me querías decir. No, sí, que a muchas personas quizás no se daban cuenta que esto acá es una forma de poder comprenderse, conocerse y también dejarlo de sufrir lo que decías, ¿no? Porque son todos rasgos que si no pones límite te lleva puesto, ¿verdad? Realmente no es como Sí, la emoción de lo que sentís de la otra persona. Al ser empático vas a querer ayudar. sí. Y pueden ser las personas que habitualmente conocemos esos casos de las personas que ayudan mucho, pero Ujú, no les queda resto después para ellos mismos o para ellas mismas, o sí. sostienen a todos, pero no se sostienen. Sí, sí, o incluso también hay un sentimiento muy fuerte de justicia, entonces la verdad es que hay un montón de situaciones de injusticia en las que simplemente quedamos padeciendo porque ni siquiera es que podemos hacer, ni siquiera está esta posibilidad que decís vos de darlo todo y quedarte vacía o agotada, sino que encima te llenas muchas veces de impotencia. Entonces, este exceso de empatía es necesario aprender a verlo para después poder trabajar sobre eso, ¿sí? Se les dificulta a la persona de alta sensibilidad un poco más esto de agradar, de quedar bien, Sí. de la opinión del otro. Sí, porque más que nada cuando no fue detectado por este sentimiento de no encajar nunca, de sentirte distinto, de que muchas veces escuchamos todo el tiempo esto de sos demasiado sensible, todo te afecta un montón, no es para tanto, qué intensa, tenemos mucha intensidad también, ¿no? Eh, entonces, es que exagerada. Muchos crecimos, la mayoría, digo, estas son también como las herramientas diagnósticas, ¿no? No hay diagnóstico porque como no es un trastorno, es simplemente una característica, pero sí generalmente todos hemos tenido como, hemos escuchado esto, sentir que no pertenecías, que eras distinta, que te decían esto, que sentirse incomprendida. Entonces, sí se empieza a hacer como a enmascarar el síntoma, ¿no? Muchas veces se vuelve incluso muy insensible la persona porque necesitó hacerse una caparazón para todo esto. Entonces Mm. aprende a reprimirse, aprende a mostrarse, a querer agradar, entonces escondo mi sensibilidad para agradar. Y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando escondemos lo que somos. Total, y ahí me quería meter también, Tan, porque estuvimos charlando también con Nico, el precio que paga nuestra autoestima por Sí. estar haciendo, por hacerlo hasta de manera automática, ¿no? Sí, porque incluso llega un momento, Vanina, que ya ni siquiera uno se puede reconocer, ¿no? Depende de cómo hayamos crecido, cuánto nuestro entorno haya alojado o haya rechazado nuestra sensibilidad. Quizás la sensibilidad fue reprimida en etapas muy tempranas de las que no tenemos ni registro. Muchas veces yo he visto personas que decís, no, esta persona no, pero no puede tener nada de sensibilidad, tiene que estar, digamos, hay como 3 graduaciones, ¿no? Debe estar en la más baja y en realidad tiene una alta sensibilidad muy enmascarada, ¿no? Que por golpes de la vida, por entornos que fueron muy duros con su sensibilidad, tuvo que hacer volverse todo lo opuesto. Wow. Entonces sí, tiene un costo enorme porque nos desconecta incluso de nosotros mismos. Ya ni siquiera es que me escondo del otro, sino que estoy escondida de mí misma en ese lugar. Ujú. Claro, por eso tanto para todos, ¿no? Si para alguna persona en general, para todos nosotros que aprendemos a habitar nuestra voz, a habitar nuestra opinión, lo que somos, y dejar de evitar incomodarnos, para las personas que también lo sienten muchísimo, es un gran desafío. ¿Cómo podemos ir, ya sea para las personas que son muy sensibles o para el Ujú. en general, cómo podemos de a poco ir integrando estas dinámicas que nos ayuden a, al momento de hacer, no de esto, de desterrar esto, bueno, de no digo para no incomodar, no opino para esto, no incomodar, no termino diciendo lo que quiero decir. Yo siempre digo, me parece que se trata, primero siempre todo lo que querramos hacer en la vida, hasta decorar la casa, empieza, digo, por un diagnóstico, ¿no? Yo tengo que saber, por un diagnóstico, un conocimiento, es dónde estoy, quién soy, cómo es mi casa. No sé, yo digo, quiero cambiar, no me gusta el living de mi casa. Vamos a preguntar, ¿qué tiene, cómo es grande, es chico, qué no te gusta, que tiene luz, que le falta, que la temperatura, el color, ¿no? Siempre necesitamos como empezar a identificar desde el conocimiento. Entonces, primero ver dónde estoy. Eh, y
ahí al tomar conciencia ya puedo empezar a ver incluso la disonancia con cómo me muestro fuera también. Y lo más importante es identificar mis valores. O sea, ¿qué tiene valor para mí? ¿Qué es importante para mí? Porque si yo no conozco esto, me quedo con el valor del otro. Yo tuve quizás cuento esto porque por ahí los ejemplos siempre nos ayudan para entender. Tuve una consultante en un momento colombiana que en Colombia tienen una cuestión con la estética muy, muy exacerbada. Tienen cirugías que son aberraciones, cirugías estéticas, ¿no? Y ella estaba becada en Suiza con biólogas, una persona súper capaz, era rellenita y estaba súper acomplejada porque en Colombia tenía una prima que era modelo y que su mamá siempre la había comparado con esto. ¿No? Entonces, ella no importaba la beca que había tenido, el doctorado que estaba haciendo o sea, muchísimos valores, que eran los que ella además elegía. Pero ella se había quedado con el valor, digamos, con el que se comparaba, era con la belleza, con una cuestión estética externa, que era el único valor que culturalmente en su país y además en su familia se veía como esto es lo que es importante, esto vale, sin esto casi que no sos nada. Entonces empezar a trabajar, a resignificar, de primero tomar conciencia de todo este escenario, ¿no? Bueno, ¿qué es ese valor? ¿Cuáles son tus valores? ¿No? O sea, evidentemente para ella era muy importante y amaba su profesión y era muy buena en su profesión. Entonces fue empezar a resignificar desde ese lugar. El sentido de vida, digamos, el proyecto de vida, nos habla un montón cuando a mí me consultan por autoestima, yo siempre trabajo en qué estás haciendo, qué te gusta hacer en tu vida. ¿Hay coherencia entre lo que haces? ¿Sabes cuál es tu sentido, tu misión, proyecto, como cada uno quiera ponerle? Porque eso es lo que nos da el valor. Y sobre ese valor nos damos cuenta que después muchas veces con los comparamos, no son valores, o no son valores que uno elija, o no son valores que me parezcan trascendentes. Claro, es un camino de reconocer cuáles son mis propios valores, un camino muy personal, Sí. muy único. Sí, porque de hecho yo siempre digo, hay lugares en los que no ser elegido habla bien de uno. O sea, que no me elija a mí un espacio, no sé, que es violento, porque yo no voy con esos códigos, y a mí me gusta, está bien, porque a mí me gusta que que me echen de un lugar que sea violento, por ejemplo, ¿no? Total. Pero si yo solo me quedo porque tenemos esto, porque por supervivencia necesitamos ser aceptados. Entonces aprendimos, ¿no? A querer agradar, a no decir que no, y mucho más las mujeres, claramente, en un sistema patriarcal, ¿no? Pero cuando podemos empezar a entender que hoy ya no importa, que la mirada del otro no me constituye hoy, sí era necesario cuando era un bebé, cuando necesitaba del otro. Pero cuando empezamos a entender eso, podés decir, la verdad que no me elija esta persona está bien, que no me elija este hombre, que no me elija esta mujer, que no me elija este grupo, y está bien no solo en un lugar de porque sino porque son valores distintos. Entonces entiendo. ¿Cómo te ¿No? posicionás ahí totalmente diferente? Para las personas que ya están acostumbrados, en realidad para desaprendernos, ahí es donde vamos a tener que empezar a poner límites, ¿no? Como límites, porque en esta reconstrucción de decir, bueno, ok, comprendí, ahora empiezo a hacer de manera diferente el entorno que quizás estaba muy acostumbrado y vos empezás a comunicar diferente, empezás a poner límites, bueno, cómo habitualmente la persona se siente y cómo lo puede empezar a hacer. Porque no solamente el límite para los demás, sino un propio límite, ¿no? De Sí, quizás de dar mucho y demás. está buenísimo lo que decís. Pizarnik dice, necesitas límites mentales con vos misma. También, ¿no? Esto de dónde porque nuestra mente nos puede llevar a lugares terriblemente más crueles que el exterior, incluso nuestra propia mente.
¿Cómo se puede, a ver, primero, claro, saber que no va a ser cómodo. El proceso de crecimiento no es cómodo, no es entre nubes de algodón, ¿no? O sea, y salirnos de nuestros patrones siempre va a ser difícil, incluso, digamos, por una cuestión de economía cerebral, nuestro cerebro prefiere seguir repitiendo. De ahí el mejor malo conocido que bueno por conocer tiene un sentido, ¿no? Los dichos populares tienen mucho sentido. O Sí. sea, nuestro cerebro prefiere seguir haciendo lo que, aunque le haga mal, pero porque sabe dónde moverse. Entonces no tiene que, es como al cepillarme los dientes. Yo no, si me decís, mira, hay otra manera para cepillarte los dientes que es mejor, yo voy a querer seguir con la que ya vengo porque la tengo automática. No tengo que pensarla, no tengo que hacer un ejercicio. Entonces, primero saber eso, que cómodo no va a ser. Que no va a ser agradable tampoco muchas veces la respuesta de la afuera, porque el sistema, al igual que el cerebro, que es un sistema, tampoco quiere el cambio, entonces se va a resistir. Entonces, cuando yo siempre digo que sí y empiezo a decir que no, me van a querer volver a llevar al sí. Entonces, lo más importante es haber hecho un trabajo conmigo misma, ¿no? De esto, de reconocimiento y de decir, no voy a transar. Porque el no, yo digo, el no se evapora. El no que yo no le digo al otro, me lo digo a mí. Qué Eso buena siempre. práctica. O sea, si yo no, vos me decís, Tama, ¿podés venir ahora que ya quiero que me ayudes a mover un mueble? Y yo estaba cansada y había planeado quedarme en mi casa, me acababa de armar el mate. Y yo te digo, sí, sí. Bueno, ese no, ese no que no te dije a vos, es un no para mí, para atender mi cansancio, ese momento. Lo que te puedo decir es, che, Dani, mira, ahora no, voy más tarde o puedo mañana, porque no es una urgencia, no es que me llamaste porque te cortaste un dedo. Entonces, Claro. aprender a esa flexibilidad en que el no significa un no tajante, es O un no egoísta, ahora. ¿viste? Que a veces ¿Cómo? puede, o egoísta, que a veces escucho esto, Claro. como que estás diciendo que no, como que sos egoísta porque te estás priorizando a vos. Sí, también tenemos que aprenderle el concepto del egoísmo sano, ¿no? Claro. Porque hay un, Andamos todo acá. hay un egoísmo que es sano. Yo trabajo mucho con la psicología budista también, y la psicología budista, uno de los conceptos que a mí más me guían es el de el bien mayor. Y el bien mayor nos incluye a todos. Esto es, digo, si hay 10 caramelos y somos 5, en principio son 2 para cada uno. Cada uno seguro que querría tener los 10, pero ese no es el bien mayor. Eso implica negociar, poner límites, que no todos estemos tan contentos como si cada uno se hubiera llevado los 10, ¿no? Empezar ahí a armar todo otras dinámicas. Es bueno. Pero sí, el bien mayor es ese, es no, Vani, ahora no te puedo acompañar, no puedo ir porque realmente estoy cansada, pero a la tarde sí, o el lunes voy. ¿No? Entonces te estoy tomando, pero también me tomo, y ahí también esto de la autoestima también está en juego, porque alguien que se va mutilando en sus necesidades, no hay mucha chance de un cuidado, ¿no? Más que autoestima, además de autocuidado, ahí que va de la mano de la estima. Y ahora creo que eso también hace que sufras un montón cuando eso no está, ¿no? Porque estar tan pendiente del otro, de las necesidades del otro, estar absorbido tanto de pareja, familias, amigos, del entorno mismo, una vez que, no sé, te saliste del trabajo, no tenés más la relación de pareja, ese amigo ya no te elige, ese familiar, no sé, vos le pedís un favor y no, que eso también lo escucho bastante, es como le pedís un favor y no quiere. Y vos, Ujú. sin embargo, dijiste, ¿quién soy sin eso que tanto construí? Porque claro, el tiempo que no te lo diste para vos, para construirte y conocerte, claro, lo externo, depende, tu emoción y tu identidad depende de lo externo. Que además siempre va a ser, en el budismo trabajamos eso también, ¿no? O sea, esta idea es horrible, yo no hago las reglas, pero es verdad, o sea, la felicidad tiene un trampo, es un tobogán al sufrimiento también. Sí, Todo lo que nos da felicidad tiene la otra cara. sí, Todo, por más que no nos guste, por más que lo querramos discutir, darle la vuelta, o sea,
te compraste un auto y estabas re contenta con el auto, pero después tenés el problema de mantenerlo, de que no te lo rayen, si te lo robaron, o sea, y con todo, tenés un hijo, Convivir tenés con una todo. pareja, estás sola, lo que quieras, todo tiene la otra contracara. Entonces, la cuestión no es, bueno, entonces no tengo nada. No, es aprender a que lo único que es estable, que con lo que puedo, digamos, que va a nacer y va a morir conmigo soy yo. Mi esencia, mi propio sostén. Lo otro acompaña y es fantástico que esté, pero no en esa dependencia, como vos decías. Tal cual. No es acompaña. Es esta idea de estar en el mundo sin ser del mundo para mí también es como muy sanadora del budismo, ¿no? Estoy, disfruto, pero si eso se cae, si esa persona no está, si ese trabajo, si me roban el auto, sí está un embole, pero no me derrumbo, Mm, porque lo más importante, la estructura está, sostiene igual, me total. sostengo. ¿Algo más que desees agregar de lo que veas, de lo que sientas, de compartir para que la gente también se lo lleve y diga, bueno, arranco? Empiezo. Yo dejaría por ahí, a mí me parece que siempre que estamos en una cultura de buscar respuestas, pero que no sabemos hacer preguntas. Entonces, la pregunta es la llave, no la respuesta. Porque la buena pregunta es la que nos va a llevar a buenas respuestas. Siempre buscamos como algo que tapone enseguida, ¿no? Entonces yo te digo, no sé, ¿qué quieres tomar, mate o café? Y por ahí no querés ni mate ni café, por ahí querés un té, o por ahí ni siquiera querés tomar nada. La pregunta más abierta es, ¿no? Es, bueno, ¿hay algo que quieras ahora? No es me separo o sigo. Quizás es podría continuar esta relación. ¿Podría continuar? Preguntas más abiertas. En relación a esto, es una pregunta, me parece importante, sobre los valores. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué tipo de persona quiero yo ser? ¿Qué fortalezas podremos escribir? Yo también doy talleres de escritura terapéutica y invito a que escriban todos. No es necesario, eh, Qué buena terapia esa. es hermosa, es gratuita, yo digo, siempre me pueden sacar terapia, meditación, respiración, todo lo que hago, pero no me saquen la escritura, creo. Bueno, respiración no, pero digo, respiración, soy instructora también en respiración regenerativa, pero digo, como práctica, ¿no? Eh, escribir, escribir sobre esto, preguntarme, ¿dónde siento que no encajo? ¿Por qué, en qué momento siento que necesito esto, ¿no? Tomando la consigna de hoy. ¿Por qué siento que necesito la mirada del otro? ¿En qué momento? ¿Qué me pasa cuando, para ver por qué hago algo que no está bueno, la manera, si yo no me doy cuenta de por qué, que casi nunca nos damos cuenta, es dejar de hacerlo? O sea, si yo como cada vez que estoy angustiada, tapo la angustia. Entonces, si yo estoy angustiada y no como, voy a ver qué pasa ahí. Ay, aparece ansiedad, aparece enojo, aparece, no sé, aparece angustia. Entonces ahí encuentro, esto es lo real. Es como las lucecitas del auto cuando se prende. No, el problema no es la luz, ¿no? El problema es que tengo que ir a ponerle combustible, que le falta aceite, que le falta agua. Es empezar a escuchar eso. Entonces la pregunta nos permite eso. Ay, se prendió una luz, a ver, ¿qué es? Preguntarme, hacerme preguntas en la escritura. Puedo también escribir, por ejemplo, 3 cosas que me gusten de mí y después de ahí ver qué valores hay debajo de eso. Los valores nos sostienen, los valores son, eh, como dice Roberto Pérez, un psicólogo también, antropólogo, los valores son como el faro o las estrellas que guían el barco. No lo vas a alcanzar, no vamos a llegar ahí, pero va a ser siempre una guía que va a estar siempre. Entonces, cuando tambaleamos con valores de otros, con juicios, ¿no? Con sentir esto que no encajamos, que mis valores me vuelven cierto, era esto, Total. ¿no? Me reconducen, me traen de vuelta a casa. Qué bien. Entonces eso, y resignificar, me parece que resignificar siempre es una palabra muy importante. En el trabajo que yo contaba con esta consultante fue resignificar, encontrar valor y resignificar.
Su vida era súper válida, su vida tenía mucha coherencia con lo que para ella era importante, lo que a ella le gustaba. Y había quedado como vampirizada, ¿no? Como tomada por valores ajenos, que en realidad Sí, no, sí, por ahí más lindo si a ella le gustaba, si podía estar un poco más flaca, ¿no? Pero no era un valor importante, tal cual. Además, ¿sí? qué interesante porque te enfocás ahí en los valores, que es lo único, lo que nos, esto, ¿no? Como lo más personal. Si puedes tener, no puedes tener un montón de cosas o de pronto toda tu vida se te puede caer de lo que construiste externamente, digo, pero si estás como con esa certeza, esa seguridad, con tus valores, con el camino en el que estás haciendo, hacia dónde vas con esto, con el proyecto de vida, con tu sentido, sabes que lo puedes volver a construir nuevamente. Entonces no Sí, dependés de lo que sucede externamente. Sabes que lo que nutrís acá es lo más necesario que para todo lo demás, digamos. totalmente. Aparte eso te da una libertad siempre, porque ahí es donde es importante entender la diferencia entre proyecto de vida y sentido de vida. Porque el sentido tiene que ver con el valor. Ni siquiera tener una familia es un sentido de vida, es un proyecto. Y si por algo se cayera eso, mi valor, esa estrella que me guía, sigue estando, Total. ¿no? Es como, bueno, se me pudo romper el barco, pero yo sé que voy hacia allá. Entonces, bueno, puedo volver a la costa, construir otro barco, o, ¿no? O se rompió el barco, pero tengo una balsita y sigo. Tal cual. Por eso es tan importante los valores. Y el resto vamos a tambalear porque estamos igual inmersos en una cultura, entonces nos va a seguir importando un poco seguramente lo que digan, la imagen, encajar o no, pero no pierde, pierde la fuerza esa, no tiene esa cosa que entonces desaparezco. Si no me Claro. eligen, si me critican, si no gusto, si tengo menos likes, si lo que sea. Perdón, pero estoy cerca del aeropuerto. La ruta se ve. Los Súper. sábados es más intensa la actividad acá. Eh, por eso yo creo que conocer los valores es lo más importante, que lo que más nos va a salvar. Sí. Súper. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? ¿Estás dando sesiones individuales? ¿Cómo es tu actividad para aquellas personas que digan, bueno, quiero iniciar este camino y me gustaría que Ujú. sea de tu mano? ¿Cómo te encuentran? En Instagram estoy como altamente sensible-argentina. En Facebook como Tamara R. Echeverría. Y sí, estoy haciendo sesiones individuales, virtuales y presenciales ahora en breve. Hago también sesiones de respiración regenerativa, que es hermoso el trabajo ese, es súper transformador la respiración, es increíble. Y también doy talleres, más según cómo se arme y se convoque, por ahí no los armo siempre yo, a veces también por ahí me lo piden y se arma el grupo y viajo a darlos también. Qué bien, qué lindo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la compartida de este momento. Un placer siempre. Gracias, man, gracias a todos por escuchar. Buen fin de... Gracias. Igualmente. Chau, chau.